todos. Pues quiero que nos sentemos. Pues muy honrada con este panel. La idea de esta conversación es abordar el análisis más desde una perspectiva práctica. El panel moderado por Gloria Montero terminó con la pregunta, confieso que me da un poquito de pánico porque terminó con la pregunta con la que queremos empezar. Lo bueno es que se abordó muy desde la perspectiva jurídica y aquí pues la idea es pedirles a los panelistas que nos comenten en 5 minutos, y en esto trataré de ser bastante rigurosa, cuáles son los efectos prácticos, desde la perspectiva práctica, como lo visualizan ustedes, de la sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio con respecto a la plataforma de Uber. Entonces, no sé, doctor Monroy. Muchísimas gracias por la invitación a la asociación, la doctora Carolina Ibarra por esta invitación, por este par de personas que la acompañan. Bueno, pues, yo creo que tratar de separar un poquito el tema obviamente de la discusión jurídica que se planteó en el fallo de la CIT, en el primer panel se discutió bastante sobre eso. Digamos, mi vida ya está en la docencia, pues por eso dejo de ser abogado. Y creo que, sin tratar de entrar mucho polémica el tema acá, creo que el tema de la competencia desleal, lo que tiene que ver con, pues efectivamente había una violación de normas, yo creo que eso para mí está aprobado. Efectivamente, pues están por un lado las empresas que necesitan las habilitaciones y cumplen una serie de requisitos. Si el gobierno no cumple esos requisitos y digamos bajo esa procedura, pues creo que por ese lado, pues, cuando menos, tiene que ver esta tema de legalidad. Sin embargo, donde creo que deberían estar las discusiones acerca de las implicaciones concretas del fallo que tienen las ICs. Por un lado, una primera implicación que estaba mirando es que si uno se toma con rigor efectivamente lo que pasa en el fallo, primero es que muchas cuestiones otras que funcionan como plataformas deberían seguir como la misma línea del fallo de la CIC. ¿De qué me estoy refiriendo a eso? Como decía el profesor Flores en la presentación anterior, el tema de las plataformas siempre ha existido. Lo que pasa es que la tecnología de Internet que facilita y como que repotencia esto, pues nos hace ver un fenómeno, pero el tema de las plataformas siempre ha existido. Él utilizaba el ejemplo de los centros comerciales como plataformas en que conectan oferta y demanda en un mismo punto. El tema de transporte también siempre ha ocurrido temas similares, no necesariamente a través de Internet. Quizá alguno de ustedes ha tenido la experiencia o ha conocido que en muchas ciudades pequeñas de Colombia, incluso aquí en Bogotá, en algunos barrios, pues hay unas plataformas, algunos puntos en los cuales llegan los demandantes de servicio y llega la oferta de servicio. Lo que pasa es que quienes demandan el servicio pues son pasajeros y quienes son las ofertas del servicio pues son visitaxis o mototaxis. Estas plataformas siempre han estado ahí, o sea, la diferencia en este momento es que están utilizando básicamente una aplicación de internet. Entonces, digamos, una de las cuestiones ahí, bueno, entonces, si uno va a seguir la misma lógica, pues debería también irse sobre un proceso por competencia desleal que efectivamente hacen estas. El otro punto que simplemente quiero mencionar también es que la manera como, efectivamente, y para darle como una connotación práctica a lo que se dice, lo que está preguntando Carolina, por política, es que me llama mucho la atención la manera como se argumenta en el fallo y la manera como efectivamente el juez determina que hay una ventaja competitiva por parte de la que se está aprovechando la plataforma. Entonces, básicamente, lo que dice ahí, por un lado, habla del tema que
Los taxis, porque esa es la comparación que la competencia desleal es respecto de ese mercado, dice, estos tienen una limitación de restringir ingreso de recursos que no tiene que pedir habilitación y que no tiene limitaciones geográficas. Ya digamos, están las limitaciones tanto en materia geográfica como de habilitaciones como de tarifas, y por otro lado, y aquí hago una cita de lo que dice el fallo, la ventaja competitiva ocurre porque ha podido llevar a cabo el ejercicio anticompetitivo de manera libre a quien quiere prestar el mismo servicio pero de manera regulada. ¿Por qué hago anotación sobre esto? Porque si uno mira esto, realmente la manera como está argumentando los de la empresa demandante, en este caso, él dice que la ventaja competitiva se presenta básicamente porque usted es más libre de competir. De suerte que, básicamente, si uno hace el juicio al revés, básicamente lo que tendría que decir es que la competencia desleal, o digamos la ventaja competitiva, también la tendría el propio taxista si le quita regulación. Entonces, el punto de yo creo que, en definitiva, si uno mira desde esa óptica el fallo judicial, en últimas, lo que están reclamando ellos mismos es que les quiten la regulación para volverse como Uber, ya, en ese tema. Y creo que, pues, quisiera darle la palabra a la doctora. Muy vicioso, 5 minutos, perfecto. Guillermo, desde una perspectiva de no abogado, ¿cuáles son los efectos de la sentencia? Bueno, a mí, yo de derecho, tengo una hija especializada en derecho, pero yo soy ingeniero de sistemas y yo veo esto como el mundo digital, que es un mundo que está trabajando, que está a velocidades 7 veces más rápidas que el mundo normal. Entonces yo voy a hacer una comparación. ¿Por qué la SIC no cerró el canal de Apple Shop de la tienda de Apple que empezó a vender música y acabó con todos los almacenes de CDs? ¿Por qué no? No es una competencia desleal según la regulación. ¿Por qué no? ¿O por qué no está? A mí me parece que todo esto de las plataformas que se vienen, no hay que regularlas mucho, porque en 2 años esa regulación se va a quedar atrás. Yo estuve en Corea en el 2003 y Corea, de hecho me escribí una columna, y es más, hablé con el presidente Uribe y lo comenté eso. Corea tiene como un centro de visión, como un radar, donde está mirando las tecnologías que vienen y dicen, mire, esta tecnología va a afectar cómo funciona todo, y genera una norma por si la tecnología llega al país e impacta el país. Norma que no se tiene que acoger como la generó el radar, sino que es una norma, un borrador que el Congreso o la entidad que regula de verdad tiene que mirarla, pero no arranca de cero, arranca de unos científicos y unas personas innovadoras que están mirando todas esas tecnologías que llegan y dicen, mire, esto si llega al país tiene que regularse así para que no afecte tanto. A mí me parece que lo que hay que hacer no es regular Uber, es regular a los taxis, es cambiarles la regulación a los taxis, es modernizarlos. Yo no sé si quitarles lo que se llama el valor real que tienen que pagar por el derecho, de pronto el límite geográfico que tienen para que puedan competir con Uber. Pero es que yo conozco una aplicación donde uno le dice a la aplicación, mire, yo voy al aeropuerto y ofrezco 20.000 pesos para que me quiera llevar. Ya es como una subasta. Y le llega a uno, sí, yo se la acepto. Y le llega el carro a los 2 minutos. Yo lo he usado. Ya no es que la aplicación determine la tarifa, sino que uno ofrece una tarifa. Y esa aplicación está vigente hoy en día. Y como esas van a llegar muchas. Por ejemplo, el mundo de las aplicaciones fintech, que tienen que ver con el mercado financiero, no se ha hecho nada. Ya hay 1000. Está Te Paga, están otras aplicaciones que han tenido mucho éxito en cómo hacer transacciones financieras, cómo pagar cosas y no ser regulado. A mí me parece que en esto hay que tener la mente abierta y en lugar de mirar
la competencia y mantener la competencia como está, hay que entender que el mundo digital hay que aceptarlo y hay que cambiar cómo competir. Si los almacenes de discos hubieran entendido lo que venía y hubieran de pronto cambiado en el momento, mire, la única que cambió fue Netflix, Blockbuster no cambió y se murió. Netflix, que hacía lo mismo que Blockbuster, pero mandaba a las casas, entendió lo que venía y cambió, y mírenla. Y eso es lo que tienen que hacer los mercados tradicionales, tienen que mirar qué es lo que viene para cambiar y entender cómo es la competencia que se viene para poder competir y no hundirse en un mercado que si no cambia, se va a hundir. Yo pienso que aquí hay que tener, y les voy a acabar esto con una frase que le oí decir a Bill Gates, que de pronto los abogados de pronto no lo van a entender tanto, es it's good to be alive to see what's happening. Cómo es de bueno estar vivos para ver lo que está pasando, pero si uno está vivo y no entiende lo que está pasando, se muere. Pero tú tuviste una reacción bastante sonada sobre la sentencia y así lo manifestaste en el artículo. Muy puntualmente, ¿qué reacción te produjo la decisión de la superintendencia? Me parece que fue una reacción totalmente mirar hacia el pasado y no hacia el futuro. Bueno, muy bien. David. Bueno, muchas gracias por la invitación, Martín, y a todos ustedes. En primer lugar, yo creo que hay un efecto práctico de la sentencia y es que se uberizó el debate. Y acá estamos concentrados en una plataforma y lo que vamos a tener que revisar a futuro son cientos de miles de plataformas. Creo que estamos planteando el esquema de manera equivocada. Si queremos un proyecto de ley por sector, si queremos un decreto por sector, vamos a cometer un error como país y vamos a alejar claramente a la inversión y sobre todo a la innovación nacional. El segundo efecto es que a mí me sorprendió del fallo, más allá de quienes estén de acuerdo o no con esto, que no se haya tenido en cuenta la neutralidad de red. Yo sé que el doctor Balbuena hizo críticas sobre la materia, pero es que la neutralidad de red no es un principio, es una ley de la República. Es más, son dos leyes de la República que la acompañan, no una, sino dos decisiones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Si no estamos de acuerdo con esa norma, deroguémosla, pero no nos la brinquemos, porque si queremos dar ejemplo desde las entidades del Estado, pues mal hacemos en no tenerlas presentes. En tercer lugar, esta sentencia tiene una particularidad interesante y es que el consumidor, que es por quien nace el Estatuto del Consumidor, para algunos tal vez no lo recuerden, yo fui autor y ponente de esa primera norma, que después fue modificada. Cuando tramitábamos esa norma en el Congreso, con muchos de ustedes ayudándonos y con algunos otros criticándonos, con justa razón en ocasiones, nos decían, ¿aló? Gracias. Nos decían que era muy importante que el consumidor fuera el centro. Acá el consumidor en la discusión no fue el centro. No fue el centro porque simplemente hubo una discusión empresarial entre unos y otros que seguramente pues concluye en que inclusive el demandante, como lo han mencionado también en este foro, ni siquiera estaba habilitado como actor dentro del proceso de transporte. Y terminaría con este tema que es el más interesante para mi gusto y el de fondo, y es, por favor, no nos quedemos patinando en buscar los responsables. Nosotros como gobierno en su momento tomamos una decisión. Muchos de ustedes pueden criticarla o muchos de ustedes pueden aplaudirla. La nuestra fue: el mercado tiene la posibilidad de determinar las condiciones en materia de tecnología. Acá quieren hacer otra cosa. Lo importante es tomar decisiones al respecto. No nos podemos quedar en este momento donde seguramente pues todas las demás plataformas, creo yo, por lo que entiendo jurídicamente, tienen que terminar corriendo la misma suerte que la que corrió Uber. Yo también termino con un ejemplo. En este mismo salón, en el año 2013, el doctor Gonzalo Córdoba
me dijo a mí como ministro, ministro, usted si no toma determinaciones inmediatas de prohibir Netflix, va a acabar con Caracol Televisión. Hoy Caracol Televisión le vende las producciones a Netflix. Entonces, hay unos mercados que vale la pena regular, pues el gobierno tiene esa potestad. Desde mi punto de vista, el único que tiene esa competencia es el Congreso, porque eso es lo que dice la Ley de Neutralidad de Red. Eso es lo que dice la Ley de Neutralidad de Red. La Ley de Neutralidad de Red dice, y repito y recalco, el Congreso de la República será quien tiene la responsabilidad de prohibir o de regular. Lo hizo en el tema de juegos de suerte y azar, lo hizo en el tema de pornografía, puede hacerlo en otros sectores, seguramente lo podrá hacer. Entonces la SIC tomó o no tomó la determinación correcta, yo pienso que no. Gracias por el aplauso. Por el único. La ley 336, en su artículo 5, y esto es una ley de la República, dice que el servicio de transporte es un servicio regular, y así lo dice la norma. Una sentencia de la Corte Constitucional que dijo que para la prestación del servicio de transporte el gobierno debía buscar que se prestara de manera eficiente, segura, cómoda y con acceso a los consumidores. La pregunta que creo que se ha hecho mucha gente es si con esta regulación del año 96, creo que es la ley, se ha logrado los fines que la Corte dijo que debían perseguirse, y es tener una prestación eficiente, segura, cómoda y de acceso a los consumidores del servicio de transporte, para focalizarnos en este servicio o en las plataformas que buscan intermediar el servicio de transporte. Entonces es claro que por mandato de la ley hay que regular el servicio de transporte. La pregunta es tal vez hasta cuándo y cómo debe hacerse esa regulación. Pero de pronto, para ser un poquito más atrevidos, ¿debemos buscar regular o debemos dejar que estas plataformas, un poco haciendo eco a algo que mencionó el doctor Flores, yo sé que él hablaba de la regulación, pero debemos permitir que se llegue al detalle de la regulación, o debemos regular por principios, o no debemos regular punto y dejar que estas plataformas y estas tendencias disruptivas se regulen solas con las leyes de oferta y demanda del mercado. Daniel. Yo creo que en este tema de la regulación de transporte, como suele casi todas las regulaciones sectoriales, el demonio está en los detalles. Pero creo que cuando se expidió la Ley 105 y la 336, básicamente se señalaban una serie de principios hacia los cuales tenía que apuntar, digamos, la prestación del servicio de transporte. Se hablaba del tema de la eficiencia, de la seguridad, de la calidad del servicio, del acceso al servicio, un montón de características, de principios que están ahí, que eran vigentes en el 95-96 cuando se expidieron estas normas del sector. Estoy convencido de que esos principios que están ahí, que están ratificados incluso también por la Corte Constitucional en varias sentencias, hoy día se mantienen como vigentes, y creo que independientemente del cambio que se venga, pues porque uno definitivamente no puede predecir hacia dónde girará el cambio tecnológico, seguirán siendo vigentes dentro de 5 años, dentro de 10 años y dentro de 3 años. Creo que son cosas, o sea, han estado vigentes durante 30 años y no encuentro ninguna razón para que sean vigentes. Ahora, en estas cosas realmente el tema, efectivamente, viene, el diablo está en los detalles. Y efectivamente, con todos los decretos que se fueron expidiendo después
de estas leyes, digamos, de estas leyes marco, es donde empieza a distorsionarse el mercado de transportes. Creo que, yo doy por sentado y creo que todo el mundo aquí da por sentado la afirmación que vaya a hacer el sector de taxis, que es lo que, digamos, la competencia que efectivamente estamos mirando, es un sector absolutamente hiperregulado. O sea, tienen regulaciones desde efectivamente el color del carro, el tipo de carro, quién lo puede conducir, quién no lo puede conducir, qué llantas puede utilizar, cuántas veces hace revisiones, qué tipo de revisiones se le hace. Tiene una sobreregulación y creo que parte del tema está por ese lado. Entonces, creo que la idea de regular no soluciona el tema si uno no se mantiene agarrado a los principios que creo y estoy convencido que tienen que mantener siendo vigentes. Por supuesto que uno tiene que revisar eso y tiene que retrotraer. Cuando uno está hablando de equilibrar la cancha, no es volver a Uber como una empresa de taxis, sino volver a los taxistas como Uber. Nosotros lo discutíamos el otro día, cuando uno está pensando, y qué pena que yo me robe la idea, estábamos discutiendo el tema que cuando si uno tiene estas ideas en mente de seguridad, eficiencia, oportunidad, accesibilidad del servicio, y uno dice, bueno, en este momento, como consumidor, ¿qué creo que lo cumple mejor? ¿Uber u otra plataforma o los taxis? Y quizás si hago una rápida encuesta acá, tendería a pensar que efectivamente la mayoría va a decir, creo que Uber estas plataformas y los taxis no. O sea, ¿quién lo cumple mejor? Entonces, creo que la idea va por ahí. Me quiero referir a otro punto sobre lo que viene en temas de regulación, y es que esta propuesta que estoy diciendo que es el tema de los principios y restar el tema de la regulación, va a venir con unas complejidades bastante próximas. La tecnología avanzando demasiado rápido y en este momento incluso los espacios que está abandonando Uber. Un ejemplo concreto, la ciudad de Austin, Texas, siempre utilizo este ejemplo. Los mismos usuarios, fue tanta la presión gubernamental que pasa una cosa similar acá. Finalmente Uber decidió irse. Mira, aquí los reguladores definitivamente no quieren que yo esté acá, y tomó una decisión similar a la de estar acá. Digo, decido irme y abandonar el mercado. Lo primero que hicieron los usuarios fue crear un grupo de Facebook. Hoy día pueden consultar, el grupo todavía está vigente, tiene 36.000 miembros el grupo. Y lo que uno hace dentro del grupo de Facebook es pedir viajes dentro de la misma ciudad de Austin. Es decir, si fuera a Bogotá, digo, estoy acá en la 82 con séptima, quiero ir al aeropuerto, ¿quién me recoge? Y a través del mismo grupo de Facebook alguien le contesta, le llega con el carro, uno le puede pagar con tarjeta de crédito a través de PayPal, y la tecnología, o sea, no hay intermediario. O sea, no hay intermediario en el sentido que no hay una empresa detrás cobrando comisiones como efectivamente lo hace Uber, ¿ya? El siguiente paso después de esto es que empiezan a generarse una comunidad de desarrolladores independientes de software y crean una plataforma autónoma. Una plataforma autónoma que también está en internet, está en fase de prueba, que se llama Arcade City. Funciona, es desarrollada, es software abierto, cuando esté habilitada para descarga, la podrá descargar cualquier persona, pero el punto es que son los mismos desarrolladores los que crean el software, son los mismos usuarios los que alimentan el software, son los mismos conductores los que alimentan el software, y no hay empresa. Es decir, no hay empresa en el sentido de que no hay un Uber, no hay un Cabify, no hay un domicilio, no hay un patrimonio, no hay unos estados financieros, no hay nada, no hay unas comisiones. La pregunta que uno debería formularse es eso, y el día en que estas plataformas reemplacen a Uber, porque efectivamente hacen el mismo trabajo que Uber, pero incluso más barato que Uber, ¿ese día qué vamos a hacer? Daniel, tú nos contabas que en Perú el servicio de transporte no requiere habilitación como acá en Colombia. Y con este ejemplo que nos estás dando, parecería, no sé si me equivoco, que lo que estás diciendo es que si tratamos de regular mucho algo, la economía va a buscar la manera de suplir las falencias de lo que el consumidor percibe como fallas en el servicio. Entonces, eso frente a la regulación, ¿cómo lo compaginas? ¿Cómo
Yo creo que son las peculiaridades. Yo no soy partidario de copiar como copiar de alguien, creo que en el panel anterior hizo eso. No es copiar por copiar regulación o copiar por copiar de regulación. Eso no tiene ningún sentido. O sea, el contexto colombiano es el contexto colombiano. El contexto de Bogotá es incluso distinto al contexto de La Vega o de Mesitas. El contexto es distinto, ¿ya? Pero sin embargo creo que hay experiencias bastante cercanas que uno le dice las cosas que se pueden hacer y al tiempo las cosas que no deberían hacerse. El caso de Lima es bastante peculiar porque los que han estado en algún momento en Lima o vayan con alguna frecuencia en los últimos años se han dado cuenta que allá taxi es cualquiera. Yo cojo mi carro, pinto en un marcador taxi, le pego a la ventana, empiezo a ir por las calles, empiezo a echar pito, como dicen acá, y dice, ¿a dónde me llevas? Y toda la tarifa, digamos, incluso se negocia la tarifa al momento en que uno entra en el vehículo. ¿Cuánto me cobra? Aquí. ¿Cuánto me cobra hasta la Plaza Bolívar? No, te cobro 10.000 pesos. No, muy cara, regatea y así ha funcionado. El momento en que llega Uber a Lima, distorsiona ese mercado. ¿Y por qué distorsiona este mercado? Por lo que antes se hacía de manera bastante informal, de hecho uno le pagaba a los taxistas de acuerdo al tipo de carro en que lo llevaba. Si iba en una camioneta, era más costoso, pero también si alguno estaba allá, había unas cosas que decían una visita o taxi que eran completamente destartaladas. Y allá, lo que hizo Uber fue darle orden al mercado. Las personas que, por ejemplo, los turistas que van a Lima, no cogen esos taxis en la calle, como podría ser acá. Dijo, no, incluso la gente dijo, aquí tome Uber, porque Uber lo que hizo efectivamente en Lima fue darle orden al servicio de transporte. Ahora, una vez que Uber ingresa a Lima, las autoridades limeñas se dan cuenta que el servicio de transporte público sí puede ser regulado, es decir, puede ser ordenado, ¿ya? Entonces creo que la experiencia, digamos que es una experiencia, digamos, contraria a Bogotá en el sentido de que es hiperregulado, allá es completamente no regulado. La llegada de Uber como que finalmente hace un llamado acá y allá a que efectivamente hay que regular. O sea, como que los de Lima quieren correrse hacia la regulación y los colombianos queremos corrernos hacia la desregulación de taxis. Muchas gracias. David, tú mencionabas el tema de la neutralidad de red y oyendo, digamos, las experiencias en Perú, no sé si yo puedo hablar de un sistema ordenado en Lima. Yo crecí allá, o sea, que lo digo con conocimiento de causa. Y existe, digamos, el tema de neutralidad y el dejar hacer y del dejar regular el mercado o que el mercado se autorregule por las fuerzas de oferta y demanda en un extremo de la posición. La otra posición es la hiperregulación. Frente a la neutralidad de red, pero también frente a la intención de proteger al consumidor y al usuario o a las premisas, digamos, de garantizarle seguridad, comodidad, acceso, eficiencia, ¿en dónde crees tú que debería estar como la línea en estos extremos? Pues yo insisto en que vale la pena analizar el tema desde el punto de vista, digamos, global. Hay diferentes posiciones en el mundo a propósito de la nueva entrada de la tecnología a la sociedad. Hay unos países que han dicho regulemos, otros que dicen desregulemos, otros permitámoselo al mercado. Lo único cierto es que Colombia tiene que tomar una determinación y tiene que tomar una determinación pronto. Vuelvo, insisto, no se trata de dar una discusión sobre un gobierno u otro. Acá debe haber, es una política de Estado. Y en el sector de la tecnología, sí que hubo durante muchos años una política de Estado. Se construyó sobre lo construido desde el año 86. Y en ese sector de la tecnología, por eso los avances son tan importantes. Es que pasar de un cable submarino a 13 o de 3 millones de conexiones a 40 millones de conexiones, o lograr
algo tan importante como que la industria del software pase de 300 empresas a 6.000 empresas, pues es la suma de grandes esfuerzos de un Estado, no de un gobierno. Y acá pareciera estarse enfrascando la discusión en si es culpa de A o de B. Claro que eso está pasando como en todos los sectores, pero debería en el sector de la tecnología particularmente tratar de excluirse esa discusión, porque de lo contrario de verdad nos va a terminar afectando muy gravemente ese proceso. ¿Qué quiero decir yo? Y permítanme insistir con la ley de neutralidad de red, que no es un principio, es una ley. La ley de neutralidad de red existe. Si no la queremos como está, cambiémosla. Acá está el doctor Mauricio Toro, que es representante a la Cámara, que tiene su proyecto de ley. Seguramente sobre este tema le tocará discutir. Y hay unas posiciones en la Comisión de Regulación de Comunicaciones que hoy en día son, digamos, jurídicas. Si no nos gustan esas posiciones, pues tenemos la posibilidad de cambiarlas. Pero lo que sí es muy complicado es que hay unas reglas de juego que el legislativo estableció y que una autoridad como la SIC está desconociendo. Y entonces ahí, no solamente para el inversionista internacional, sino para el innovador, entra una duda muy grande de yo qué voy a hacer al respecto. Lentes Plus es una aplicación que tuvo, digamos, un reconocimiento muy importante a propósito de un proceso en la SIC. Lentes Plus fue demandado por la Asociación de Oftalmólogos de Colombia por competencia desleal, porque ellos no solamente desarrollaban a través de tecnología la consulta del ojo, sino adicionalmente distribuían el lente de contacto. La SIC en su momento les dijo, no señor, no hay competencia desleal, pero adicionalmente les digo, señores INVIMA, tomen las precauciones del caso para que sobre el particular haya unas exigencias en virtud de la neutralidad de red. Entonces lo que yo estoy diciendo acá es que esto no es ni blanco ni negro. Y lo más importante, esta no puede ser una discusión política, esta tiene que ser una discusión técnica que muy seguramente va a permitir tomar las decisiones más adecuadas hacia el futuro. Y hablando particularmente del transporte, permítame, doctor Daniel, recoger una parte, todo fue magistral, pero uno particularmente importante, el tema de la territorialidad. El transporte público no es igual en Chigorodó o en Santa Fe de Antioquia que en Bogotá o en Medellín. ¿Por qué razón, si lo que queremos es buscar soluciones, entonces no entregamos una competencia residual, como ha sucedido en muchas partes en el mundo a propósito del transporte público en particular? Si lo que quieren llevar a las regulaciones a que le exija más a la tecnología y a cerrarle los espacios, pues por lo menos pensemos en rapidez, por lo menos pensemos en efectividad. Pero imagínense el Congreso de la República, algunos hemos estado allá legislando sobre todos los sectores, que en tecnología hay injerencia. Terminamos por allá en el 2088. Entonces les pido el favor que si lo que queremos es regular el transporte público, pensemos de una vez en meter los carros no tripulados, que ya están en pruebas en Colombia. Entonces, pues no hay necesidad de ir mucho más allá. Ese tipo de cosas son las que vale la pena pensar sin apasionamientos, porque la tecnología va mucho más rápido que la legislación, siempre va a ir más rápido que la legislación, y ahí es donde vale la pena pues hacer el pare y tomar decisiones. Muchas gracias. Guillermo, tú mencionabas ahorita que veías que Corea estaba mirando siempre cuáles eran las tecnologías para tratar de adelantarse y regular, según te entendí, tratar de regular un poco para abrirle campo a esa tecnología para que entrara al país. Bajo esa óptica, deberíamos estar pensando en una regulación, un poco tratando de tomar el tema de David, tenemos que regular al detalle
¿O tenemos que pensar más bien en una carta o en una ley de principios buscando el beneficio al consumidor, buscando temas de eficiencia, temas de innovación y temas de garantía al inversionista? ¿O debemos tratar de buscar una regulación más detallada? No sé si el modelo coreano va para allá, tecnología por tecnología. ¿Qué visión tienes sobre eso? No, yo creo que tú lo... Sí, es que esto... Yo creo que tú lo contestaste, hiciste la pregunta y la contestaste. Yo pienso que la regulación debe ir siempre buscando el bienestar del consumidor, siempre mirando que el usuario sea el más beneficiado. Por ejemplo, a mí no me molestaría que la CIF regulara, sacar la regulación en la seguridad y en la comodidad, y algo que tranquilizar al usuario, no importa qué carro se monte, si es una plataforma tecnológica, si es un taxi. A mí eso no me importa, pero que entre en plataformas y las cancelen porque son competencias leales, porque ofrecen un mejor servicio al usuario, me parece desde el punto de vista de usuario, por ponerlo así, una cosa totalmente absurda. Voy a poner ejemplos. Yo pasé Navidad en Cartagena y como ya pues casi Uber no hay, me iba a subir un taxi y decían, ¿usted para dónde va? ¿Para tal lado? Ah, no, ya no voy, porque me demoro 40 minutos. Cosas como esas pasaban con los taxis amarillos. No me llevaban porque iba al centro de la ciudad. No, yo no entrar a la ciudad, eso no, qué pena, no lo puedo llevar. Y entonces la SIC, no voy a decir cómo la bauticé yo, pero la SIC, ¿qué hace al respecto? O por ejemplo, les voy a contar algo que a mí me dijeron. Yo sacaba la mano así para parar un taxi, hasta que un taxista me dijo, oiga, no, si usted la saca así, le parece el taxi colectivo, el que recoge a varias personas como un bus. Los taxis amarillos allá funcionan como buses. Si usted quiere un taxi, para usted solo tiene que sacar el dedo. Y eso estará regulado según la SIC a los taxis amarillos. Entonces yo pienso que tenemos que mirar eso desde el punto de vista, todas las regulaciones tenemos que mirarlas desde el punto de vista de beneficio al consumidor. Pero yo quisiera tocar el tema de la neutralidad de la red. Es que lo que hizo la SIC de hacer que los operadores suspendieran la aplicación para que no pudieran prestar más servicio por internet, la aplicación de Uber, me parece que es un antecedente muy preocupante. ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden presentar si se acaba con la neutralidad de la red? Voy a dar ejemplos. Por ejemplo, si alguien tiene Tigo Une como internet en su casa, ellos podrían decir, pues yo, las películas que me toman a mi servicio por internet, les voy a dar la velocidad, pero las de Movistar o las de Netflix, eso sí, qué pena, pues las voy a pasar más lentamente porque están usando mi infraestructura. Eso ahí se perdió la neutralidad de la red. Eso puede pasar si la neutralidad de la red se pierde, porque eso ya ha pasado en otros países donde no hay neutralidad, porque si uno prestó todo el cableado, pues yo, a mis películas la velocidad de mi red, pero a las otras, eso sí, le voy a dar una velocidad más lenta para que mis servicios se presten de una forma más rápida. Eso sí es acabar con la neutralidad de la red, que fue lo que hizo la SIC, ese pasito para afectar esa competencia. Esa neutralidad la dio la SIC parando el servicio de Uber como una aplicación en la red. Entonces me preocupa mucho que la neutralidad de internet y de la red ya se está viendo manoseada por la SIC. Eso me preocupa. Y yo creo que el doctor David lo dijo claramente. La velocidad de la tecnología va a velocidad, es una velocidad muy rápida, mucho más rápida que como puede legislar la SIC o cualquier otra entidad.
Entonces, cualquier legislación o cualquier normatividad que se presente tiene que tener eso en la cabeza. Tiene que entender que de pronto se puede quedar obsoleta en 2 años y tiene que ser suficientemente abierta para que acoja los cambios que vienen en estos 2 años. A ver, voy a tratar con este. Bajo la perspectiva de que estamos uberizando el debate, y voy a empezar por acá. ¿Qué implicaciones, digamos, adversas podría haber si se toma una perspectiva parecida a esta en otras plataformas? Pero voy a ir un poquito más allá. Esta mañana oía al doctor Muñoz, que creo que es asesor de la presidencia, y decía que para la transformación digital, que ayer se reunieron con varias de las plataformas para mirar específicamente la reglamentación del artículo 205 del Plan Nacional en cuanto a regular el tema de los aportes a la seguridad social para las personas vinculadas a las plataformas. Y surge un tema muy complejo, y es que varios de los asistentes les decían, mire, prestamos servicios distintos. Es más, por los diferentes servicios que se prestan, hay gente que por la mañana hace Uber y por la tarde puede hacer Rappi. O puede hacer Uber y Rappi un poco al mismo tiempo, porque de pronto puede llevar el domicilio en el carro. Entonces, ¿cómo hacemos para obligar a una sola plataforma a asumir el costo de la seguridad social cuando estas personas están sirviendo varias funciones? Pero parece que hay una obsesión del legislador a imponer el tema de la regulación. Yo vuelvo un poco a lo mismo. Tratando de buscar alguna solución o para tratar de buscar una conclusión de pronto optimista, no sé si la tengamos, pero ¿qué podemos hacer entonces? Si tenemos el yugo del legislador, tenemos que volver un poco al legislador a pedirle que no imponga tanto tema de regulación, regule, o que dé más lineamientos sobre mantenernos en los temas de principios. ¿Cómo hacemos para que esta regulación no afecte la innovación, no afecte la inversión privada? ¿Qué podemos hacer al respecto, mirando más un panorama de plataformas y no solo la de Uber, Daniel? Ay, perdón. Dije que iba a empezar por aquí. Yo insistiría en el primero de los puntos que he mencionado. Colombia tiene una política en materia digital en lo que hace referencia a la regulación, la tiene, y está contemplada en una ley y en unas resoluciones de la CRC. ¿Qué quiero decir con eso? Que está clarísimo que donde no hay prohibición se puede actuar en materia de neutralidad de red. Si queremos mantenerla, la podemos mantener, si queremos cambiarla, la podemos cambiar, pero si queremos cambiarla, sí o sí, tiene que ser el legislador quien dé ese paso. Y eso es muy importante tenerlo presente, porque el debate, como se uberizó, simplemente se ha mantenido en regular o desregular. No, estamos equivocados. Esto está regulado. Está regulado. Que no nos guste o que nos guste es otra cosa. Primer tema. Segundo tema, tocaste el tema laboral. Yo creo que, contrario a lo que ha dicho la opinión pública, fueron muy sensatas las declaraciones de la ministra de Trabajo. Porque la ministra de Trabajo, tal vez malinterpretada, creo yo que lo que quiso decir es que hoy en Colombia se permite trabajar por horas. Lo que no está reglamentado es el aporte a la seguridad social por horas. La economía colaborativa lo que requiere es darle libertad al trabajador para que tome la determinación que quiera. Seguramente gran parte de la población pensó que lo que se pretendía era quien que tuviera un contrato laboral se lo iban a cambiar por horas. No creo que eso es lo que esté pensando hacer la ministra. Lo que creo que está pensando hacer la doctora Arango es: señor, usted quiere trabajar 2 horas en la mañana
colaborativamente en un tema de transporte, y por la tarde en un tema de domicilios, y por la noche en un tema de manicure, lo puede hacer, y esas 6 horas que hace durante el día, no solamente se las paga el empleador, sino adicionalmente tiene que cotizarlo. Entonces creo que hay un avance importante donde también es valiosísimo entender el tema desprovistos de tanta ideología. Hay que entender el tema como lo está viviendo el mundo entero. Y terminaría entonces diciendo que bien vale la pena, si la decisión es ya ir hacia un sector en particular, pues entender que haríamos un mejor esfuerzo si, como dijo el doctor Daniel, hablamos de principios, porque la tecnología pues abarca una gran cantidad de dinámicas y de principios que si nos ponemos a tratar de regular punto por punto, pues vamos a entrar en un infinito que seguramente no va a llegar al punto. Termino con esto. El doctor de la calle puso el sábado o el domingo un trino de que había un dron cerca a su residencia volando. ¿Qué pasaba? ¿Que por qué razón se podía? Etcétera. Por ejemplo, el tema de los drones está regulado, no solamente por la aeronáutica, sino por la Fuerza Aérea. ¿Y eso por qué está funcionando de esa manera? Pues porque es un servicio que claramente merece tener un control. Nadie ha dicho que tiene competencia desleal con otro tipo de actividades. Entonces, eso es muy, muy importante. Y terminaría con este tema que el doctor Guillermo mencionó, porque este sí que es un tema que muy poca gente, digamos, le dedica tiempo a entender. La velocidad en la red. Lo que el doctor Guillermo acertadamente señaló es que con esta decisión de la SIC, no solamente se está afectando un principio democrático, sino adicionalmente se está afectando, ahí sí, un servicio al cliente. Eso es como en un aeropuerto. Hoy en día, digamos, todos llegamos al counter de una aerolínea y hacemos la fila todos de la misma manera. Cuando se afecta el principio de neutralidad de red, es que nacen las filas VIP. El que tiene más, paga más y tiene más velocidad. Entonces, los que tenemos hoy claro, como dice el doctor Santos, vamos a ver una película que solamente está en la plataforma de Movistar y a mí me va a durar fácilmente 45 o 50 minutos bajando. ¿Por qué? Porque el operador, después de la decisión de la SIC, va a tener toda la autonomía para determinar las velocidades de Internet. Entonces, ahí sí veré yo un problema muy complejo en la sociedad cuando un operador diga, qué pena señor, su velocidad de bajada es de X, pero para el operador de la competencia es de Y. Eso va a terminar afectando al usuario directamente. O sea, a todos los que tenemos acá en este momento algún archivo bajando por Wi-Fi. Esa consecuencia obviamente no se ve porque se uberizó el debate. Y esa sentencia no se, digamos, explayó en esa explicación porque simplemente o no entendía la ley de neutralidad de red o no quiso entender la ley de neutralidad de red. O simplemente la obvió porque le era más rentable pues obviarla. Y ahí es donde muy seguramente puede generar una afectación futura. Bueno, yo me pregunto algo y es, uno ve lentitud y a veces ineficiencia en las entidades que controlan muchos servicios. Uber, ¿cuánto lleva en el país o cuánto llevaba? ¿8 años? 7. 7. ¿Y por qué vino ahora a legislar? ¿Por qué se demoró 6 años y medio en decir, hombre, Uber debe trabajar así? O poder empezar a analizar el tema de taxis y Uber. Los taxistas tuvieron que demandar para que la SIC levantara la cabeza y dijera, oiga, ¿qué está pasando? Yo pienso que, y lo voy a decir con todo respeto, yo pienso que hay entidades donde el mundo de la tecnología todavía les da duro, no entienden, no tienen esa cabeza para estar mirando acá en lugar de estar levantando la cabeza y mirando qué es lo que viene allá, para poder entender ese futuro que viene. Es que las aplicaciones que vienen son muchas.
A mí me llaman todas las semanas a ofrecerme aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones de servicio. Hay una aplicación muy interesante que se llama En la U, que es un Rappi solamente en universidades, solamente. ¿Y qué es lo que hace? Es un servicio de Rappi, para ponerlo así, solamente para alumnos de la universidad que pueden pedirle cosas en almacenes de la universidad y cuyos digamos, los que llevan las cosas son alumnos de la universidad. Eso se llama En la U. Hay aplicaciones donde ya a los empleados de las compañías se les puede pagar diariamente. Ya no toca esperar quincenalmente y mensualmente, sino diariamente, porque hay una aplicación en la cual les pasa su pago diario. Pero si eso no se empieza a mirar, si no empezamos a abrir los ojos y a abrir la cabeza, de verdad, para empezar a entender todo eso que viene y empezar de pronto a tener ese radar de aplicaciones y ese radar de tecnologías que vienen, para empezar a ver cómo se normatiza, pues entonces nos van a coger. Y yo pienso que el radar que creó Corea, lo que le evitó a Corea fue evitar que ese alud de tierra se los llevara por delante, sino que, oiga, tiene ese alud, ¿cómo lo confrontamos? Y lo confrontaban de una forma inteligente, lógica, y que redundara en beneficio para el país y para sus usuarios. Es que lo que viene es mucho, no es solamente Uber, son muchas más. ¿Y por qué no levantamos la cabeza y de pronto decimos, hombre, mire, esa aplicación cómo les puede afectar, o esta otra cómo les puede afectar, y miremoslas con suficiente tiempo para poderla normatizar o legislar o regular en una forma abierta. Esto de la seguridad social o de los aportes al seguro, pues ya está a punto de llegar a la luz de tierra que nos puede hundir, en lugar de mirar ese alud que viene lejos y decir, hombre, ¿cómo hacemos para disminuirlo y que no nos coja y nos entierre? A mí me parece muy importante que este mundo digital se empiece a mirar, de verdad, con suficiente anterioridad para poder prever qué es lo que viene y poderlo enfrentar de una forma lógica y en beneficio para los usuarios y para el país. Yo puedo agregar una cosa cortiquitica. Cortiquitica. Por primera vez el año pasado, el Silicon Valley, o en el Silicon Valley, se contrataron profesionales distintos a ingenieros y a programadores en mayor número. ¿Qué tipo de profesionales creen ustedes fueron los contratados? Abogados no. Filósofos. ¿Para qué? Para enseñarle ética a las máquinas. Porque lo que viene en inteligencia artificial es verdaderamente complejo. Y filósofos, ética, máquinas, inteligencia artificial. O sea, lo que usted dice, doctor Guillermo, viene esto bastante más rápido de lo que nosotros mismos creemos. Un minuto. Un minuto, muy bien. Doctor Daniel. Yo quería hacer el acento sobre 2 o 3 puntos de esta discusión. Y es que creo que nos estamos concentrando demasiado en un árbol y no estamos viendo el bosque completo. Creo que si hay discusiones ahorita, y la ministra lo decía al principio de la jornada, que se están reuniendo con los gremios, con los de las plataformas, digamos, para tratar de llegar a un acuerdo, si van a presentar un proyecto nuevo, si se van a adherir a algunos, que van a tomar una decisión. Yo creo que si eso lo hacen bajo esa perspectiva, dentro de 1 año, 2 años, vamos a volver a estar sentados aquí, hablando de un tema similar que quedó por fuera de eso. ¿A qué me quiero referir? ¿A qué me quiero referir por eso? Creo que hay un montón de cuestiones. O sea, el tema no es solamente si regulo o no regulo Uber, sino hacia dónde doy la amplitud de la regulación. Tú tocabas el tema de el
el tema de la seguridad social. Uno no puede mirar el tema, digamos, como que si yo regulo el tema de las plataformas y que alguien mirará algún día a ver cómo es que se resuelve el problema de la seguridad social. Uno puede mirar, bueno, vamos a regular esto y algún día otro mirará el tema de la seguridad de los vehículos. Un día miraremos esto y algún otro día alguien mirará el problema del mototaxismo. Creo que hay que mirar el tema, o sea, el bosque completo de esta situación. Y creo que eso supone que, quitando los temas de los apasionamientos que estaba mencionando ahorita David, hay un montón de jugadores que se tienen que sentar en esta discusión. No solamente la discusión de las plataformas con el gobierno o los gremios de taxistas, sino tienen que sentarse en esto también los trabajadores y sobre todo hay unos que pareciera que no están representados ni por uno ni otro, que son los conductores como tal y los usuarios, ¿ya? Pareciera que todo el mundo como que se concentra, bueno, la empresa, Uber, Cabify, Rappi, eso, pero hay que mirar, por ejemplo, la situación como tal de los taxistas. La situación de los taxistas que particularmente, o sea, esos son los regulados, o sea, son los legales, es absolutamente dramática, ¿ya? Y simplemente hablo de Bogotá porque, digamos, es de lo poquito que hay estudios sobre cómo es que se comporta el mercado de los taxis. Yo no sé si alguno de pronto ha visto alguna vez un taxi en Bogotá que ponen un aviso que se busca chofer turno largo. Entonces, de pronto alguno lo ha visto y dan un teléfono para que llame. Resulta que el turno largo son 15 horas de trabajo. Más o menos recogen el carro a las 5 o 6 de la mañana, lo entregan a las 9 de la noche. Eso es un turno largo, son 15 horas detrás de un volante. Eso es lo que llaman ellos. Y básicamente lo que trabajan es por un producido, tienen que hacer un producido para el dueño del carro. Más o menos en Bogotá está más o menos contabilizado que el 80% de los taxis no son de la persona que lo conduce, ¿ya? De suerte que estos 80% que son los conductores tienen que hacer el producido y además tienen que entregarle al dueño del carro la porción de la seguridad social para que éste a su vez se la reporte a la empresa firme la planilla. Es si uno va a decir, o sea, la reflexión que uno debería hacer es, o sea, si uno va a pensar en los temas de seguridad social, digamos, para que los conductores de Uber tengan seguridad social, entonces lo que queremos es que tengan la seguridad social como funcionan los taxis. Yo creo que definitivamente con este panorama la respuesta es definitivamente no. Pero si no incorporamos esta discusión en este instante, dentro de un año, vamos a estar discutiendo el mismo tema acá. O sea, no va a bastar con que saquemos una regulación de plataformas tipo Uber. No, o sea si la ministra está pensando que solamente llamando a los dos jugadores que están aquí involucrados va a solucionar el problema, pues va a solucionar el problema, pero le va a estallar el problema en otro aspecto. Creo que ya por eso ya dejo algo de lo que estaba diciendo. Y cuando lleguen los drones, el tema está entre la aeronáutica y la Secretaría de Movilidad. Sí. Repartiendo pizza. Porque es que el debate se ha centrado un poco en ver el bienestar de los conductores de taxi versus los conductores de Uber. Tú mencionabas el tema de los vehículos no tripulados como término, y pues ya esto está pasando en muchas partes del mundo, ya hay pruebas en Colombia. Entonces el debate o la aproximación tiene que darse no solo para tratar o seguir tratando de tapar un problema específico, sino levantar un poquito la mirada y mirar el problema, el bosque completo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, porque creo que ya se nos está acabando el tiempo, entonces veo una, dos, ¿alguien más? Bueno, gracias. Yo quisiera oír sus comentarios sobre un punto que a mí me preocupa, y es, oye uno mucho últimamente el concepto de las reglas de juego,
Y a mí me preocupa un tema y es, pues el principio de legalidad lo que dice es que los particulares pueden hacer lo que no les está prohibido, al revés de los servidores públicos. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a tener que tener reglas de juego anteriores a cualquier tipo de desarrollo que quieran tener las empresas privadas? Porque entonces eso sí bloquea la innovación. Si uno, antes de poder uno imaginar un servicio, tiene que saber si ya el país lo reguló o no, pues sería como al contrario de lo que quiere el principio de legalidad en Colombia hace muchos años y en muchos otros países. Te doy un montón, muchísimas cosas para comentar. Pero cortico. O sea, cortico. Yo creo que dentro de todo ese panorama de cosas que se pueden decir, creo que hay una traba de cómo se está abordando el problema. Lo dijo la ministra esta mañana. Como es un servicio público esencial, debemos regularlo. Y la traba empieza en la primera parte del enunciado. Es que como hemos entendido siempre que es un servicio público esencial, se desprende que hay que regularlo. Yo creo que eso es una traba que eso está superado hoy. Ya hay por dos razones. Uno, porque el hecho de que no lo considere servicio público esencial no significa que no pueda funcionar. Y el hecho de que, incluso si no lo es, no significa que tampoco lo pueda regular. Ella ponía un ejemplo, y se ha puesto dos veces el mismo ejemplo, el caso de la hotelería. El caso de la hotelería es un sector también bastante regulado. No se considera servicio público esencial. O sea, esto no quiero que la discusión se agota en ese punto, ¿ya? Pero creo que una traba que tenemos, y pareciera que la tiene el gobierno, es que como partimos del hecho que es un servicio público esencial, entonces debo hacer algo y regular más, ¿ya? Yo creo que, insisto, creo que el punto es, o sea, ¿no será más bien que deberíamos replantear la idea de esa concepción administrativista del derecho público, de que esto tiene que ser un servicio público para que funcione? Yo personalmente creo que no. Yo personalmente creo que no hay necesidad de declararlo para que esto siga funcionando. Gracias. Hace un par de meses el MIT lanzó una facultad de inteligencia artificial y en el discurso de lanzamiento el dean dijo: nuestra primera tarea será formar a los profesores que no sabemos todavía qué clase van a dictar. Pues eso define un poco lo que estamos viviendo, y por esa razón, pase lo que pase la legislación, siempre van a haber unos desarrollos que van mucho más rápido que ella. Lo que a mí me parece es que si la decisión en el Estado o en la sociedad es tomar, digamos, la vía de la regulación, pues por lo menos tratemos de dejarlo a manera de principios, para que de alguna manera los sectores puedan reaccionar rápidamente, porque de lo contrario va a ser una complicación muy grande. Pero yo comparto 100% tu criterio. El artículo 6 de la Constitución señala precisamente lo que tú mencionaste, y en ese sentido pues hay capacidad por parte de los particulares no solamente de innovar, de desarrollar, y yo creo que muchos de ellos, obviamente sé que hay opositores a esta posición amparados en la ley de neutralidad de red. Insisto, si no nos gusta la ley de neutralidad de red, cambiémosla. Pero hoy es una ley de la República y nos toca respetarla. Bueno, mi comentario es muy corto y es lo siguiente. Los jóvenes que están creando estas aplicaciones, si se ponen a pensar en todo lo que está regulado, en todas las normas y en todo eso, pues no van a innovar nada. Se asustan. Yo creo que el joven que quiere una aplicación nunca ha pensado en que esta norma le aplica, que se tiene que pagar prestaciones sociales, que se tiene que... No, él innova en su aplicación y la saca al aire. Y eso es lo que está pasando. Si se pone a pensar en todo lo que hay por debajo, no innova y no hace nada. Gracias, Lilian. Tú tenías. Sí, gracias. Yo pertenezco a la red a la Asociación Nacional de Usuarios de Servicio de Transporte Público Individual asociado a las tecnologías. Y con esta sentencia de la superintendencia sucede algo particular y que mencionaban aquí los panelistas.
nosotros como usuarios y como representantes pues de los consumidores y de la sociedad de los que estamos pues disfrutando estos servicios no fuimos llamados a ese proceso. Aquí el doctor David Luna me acaba de enterar también de los derechos que tenemos sobre la red y pues el doctor Santos amplía el tema sobre lo que implica la velocidad o no de la decisión y cómo afecta a futuro el que nos sigamos moviendo a través del internet con la velocidad que necesitamos para poder desarrollar nuestras actividades a la velocidad que hoy en día se requiere. Nosotros como usuarios, ¿cómo quedamos frente a esta decisión de la superintendencia cuando no fuimos oídos y qué podemos hacer en estas situaciones presentes y futuras? Tenemos que también los usuarios ser visionarios y estar adelante de lo que puede venir para exigir que el Estado y que el gobierno se fijen en lo que viene para que lo regule previamente, no suficiente con que nosotros disfrutemos del servicio y con la satisfacción aprobemos que ese servicio siga funcionando. La decisión de la superintendencia sobre los Uber, a los únicos que afectó fueron los usuarios. Y lo digo porque mis hijos eran usuarios de Uber por la seguridad que Uber les daba, por la calidad del servicio, y ahora quedaron sin ese servicio y están sujetos a coger un taxi amarillo. Y los comentarios que me han hecho, yo me subo un taxi amarillo, me muero del susto. Puede ser injusto lo que digan, pero la sensación que los taxis amarillos generan no es la peor sensación. Los más afectados en esto fueron los usuarios, sin lugar a dudas. A mí me parece que esta decisión de la SIC de parar a Uber con los operadores de Internet afectó la neutralidad de la red de una forma que puede tener consecuencias difíciles de prever y que nos van a afectar. Y los usuarios, sin duda, fueron los más afectados. Digamos, yo no conozco en detalle el tema procedimental de si al no ser llamados los usuarios al proceso se cumplen o no se cumplen con los establecidos en el tema procesal, pero pues desde mi punto de vista como ciudadano pensaría que han debido participar en el proceso, o por lo menos les han debido preguntar, pero pues creo yo que es una decisión que claramente protege y premia un monopolio por encima del consumidor. Dos comentarios sobre, pues sí, si ya saco traes la carta de abogado, pues definitivamente, digamos, por la manera como funciona el derecho, cómo funcionan los procesos judiciales y la representación y todos estos temas, pues lastimosamente, digamos, no hay una vía de cómo vincular a los usuarios, digamos, para que actuaran activamente en este tipo de procesos. Seguramente en algunos otros tipos de procesos, pues los usuarios, digamos, como terceros, como interesados en estos, podrían haber intervenido en eso, pero digamos que este no era como el foro para hacerlo. Entonces, y la segunda parte de tu pregunta es, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Yo creo que, y creo que tú mismo eres un ejemplo de que lo que trajeron estas plataformas fue visualizar una cosa que antes no se podía visualizar. Se reconocía que hay usuarios del servicio, lo que pasa es que no estaban, digamos, no hay una manera ni de identificarlos, ni que tuvieran siquiera alguna manera de organizarse. O sea, antes de las plataformas, pues los usuarios existían, pero no tenían cómo cohesionarse entre ellos. Cosa distinta que aparece con los taxistas. O sea, los taxistas saben quiénes son ellos, quién es su compañero, quiénes son las empresas, entonces están bastante cohesionados y que como tal funcionan como un grupo de interés que claramente como grupo de interés le han dado forma a la política pública y a la regulación en materia de transporte de taxis, por supuesto normalmente para su propio beneficio. Pero creo que lo que ocurre con Uber es que empiezan a salir estas organizaciones del propio Uber como otro grupo en el que dice, miren, nosotros no queremos que sean las cosas así, y creo que la sentencia
estos foros, la discusión que se está dando en el ministerio, finalmente le está diciendo, en últimas, buena parte diciendo, a los usuarios de las plataformas hay que darles la voz, y por primera vez las plataformas han permitido que tengan voz en la discusión. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Se nos acabó el tiempo, creo que la discusión sigue, muy interesante. Muchas gracias por sus comentarios.